Vamos entonces con nuestra última charla de la sesión. Vamos a presentar ahora al doctor Ricardo Quiñones, que va a hablar de actualidades en el manejo de asma en pacientes hospitalizados. El doctor Quiñones es médico graduado de la Universidad de San Carlos en Guatemala, completó su residencia en pediatría en Texas Children's y es jefe del Departamento de Pediatría Hospitalaria del mismo hospital. Bienvenido, doctor Quiñones. Bueno, muchas gracias. Disculpen, nos estamos tardando un poco con el micrófono. Bueno, mi nombre es Ricardo Quiñones, yo soy hospitalista pediátrico del Hospital Texas Children's y yo les voy a hablar un poco sobre un tema que es muy importante para mí, como es el manejo del asma de los niños hospitalizados. Yo quisiera saber, solo así a ver rápidamente, ¿quiénes de ustedes en su práctica, por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, manejan a un paciente hospitalizado? O sea que la gran mayoría. Ok, ¿y pacientes con asma también? Sí. Bueno. Es bueno saber que esta plática va a ser relevante para ustedes. Espero entonces puedan encontrar un poco bueno en el mensaje que les quiero dejar con el manejo de pacientes con asma. Entonces, veamos un poco. ¿Por qué comencé yo a hablar de esto y por qué me comenzó a interesar? Fue por esto. Cuando hicimos un estudio de nuestros pacientes hospitalizados con asma en el Hospital de Niños de Texas Children's, nos dimos cuenta que el tiempo de estadía de estos niños era mucho mayor que cuando lo comparábamos con hospitales parecidos al nuestro. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, yo como hospitalista siento que tengo un deber de mantener a los niños en el hospital lo menos posible. El hospital no es un buen lugar ni para los niños ni para la familia, y mientras más rápido los podamos mandar a su casa, seguramente es algo que estamos mejorando. Entonces no es bueno cuando nuestros hospitales iguales a los nuestros estaban haciendo un mejor trabajo de mandar a estos niños rápido a su casa, y los estaban mandando bien, no regresaban más comúnmente, o sea, estaban yendo a su casa y estaban seguros en su casa, o sea, estaban haciendo un buen trabajo. Entonces, desde entonces nosotros, esto fue ya hace muchos años, yo diría que fácil, esto lo hicimos hace más de 10 años, y entonces decidimos que queríamos mejorar esto en el hospital nuestro. ¿Y qué fue? Entonces, prácticamente toda la plática es el resultado de lo que hicimos nosotros para poder mejorar el cuidado de niños hospitalizados con asma. Pero vamos a empezar con un caso clínico. Es un niño de 8 años de edad que viene por sibilancias por 2 días y tos. En casa le estuvieron dando salbutamol, 2 inhalaciones cada 4 horas y no mejoró. Antes de eso había visitado varias salas de emergencias. En su casa tienen fumadores, hay un gato, un perro. En su examen físico está con un poco de disnea. No tiene fiebre, pero tiene retracciones intercostales moderadas y hay un aumento en el trabajo de respiración. Su oxímetro del pulso está sin oxígeno en 90%, y cuando le hacemos auscultación tiene sibilancias expiratorias, inspiratorias y disminución de la aireación. El resto del examen está normal. Entonces es un típico caso de niño que tiene una exacerbación de asma. ¿Cuál es la causa? Puede ser el perro, puede ser el gato, puede ser que los papás fumaron adentro de la casa, afuera de la casa. ¿Cuál es la exacerbación? Pueden ser múltiples, pero no sabemos exactamente. Pero el manejo, en verdad, del niño con asma aguda no depende de la causa. Es lo que se hace con el niño durante la exacerbación. Esos son los principios del tratamiento intrahospitalario. Tenemos que pensar que estamos viendo a los niños más enfermos, entonces el tratamiento debe ser temprano y agresivo. Hay que utilizar cuando se tiene disponible una herramienta de evaluación respiratoria objetiva. ¿Qué quiere decir con eso? Algo que les dé por lo menos un score, que les diga, dependiendo de este examen físico y de estos parámetros, este es el score que tenemos. ¿Cuál utilizan? Pueden hacer Google y encontrar como 20 que se han utilizado a lo largo de los años en diferentes hospitales. Todas son buenas. Yo les voy a presentar la que utilizamos nosotros, pero esa no es necesariamente la que tienen que utilizar ustedes. Y utilizar muy importante un protocolo basado en evidencia estandarizado, que les voy a enseñar yo, parte del que nosotros utilizamos. Y el base del tratamiento es, obviamente, esto lo saben hasta estudiantes de medicina, es el tratamiento de la hiperreactividad
y de la inflamación. Este es nuestro score estándar que utilizamos nosotros. Le decimos el score respiratorio clínico. Y dependiendo de ciertos parámetros nos da un resultado y vamos a ver cómo lo manejamos con este niño. Solo se los tengo ahí para que lo miren visualmente, no lo vamos a repasar en sí. Pueden hacer Google Clinical Respiratory Score de Texas Children's Hospital y les va a salir como 20 fotos de esto. Eso es nuestro protocolo, igual no lo vamos a repasar así, pero se los estoy enseñando para que vean cómo lo seguimos nosotros. El protocolo empieza de arriba, se va para abajo, dependiendo siempre del Clinical Respiratory Score. Eso es lo que nos dice a nosotros cómo manejar al paciente. La razón de tener uno de estos, un protocolo y un Clinical Respiratory Score, es porque se han hecho estudios donde le dicen a 5 médicos que evalúen al mismo paciente y que digan el manejo del paciente dependiendo de su evaluación, y los 5 médicos dicen algo diferente. Entonces estos scores objetivos, que son un poco más, siempre tienen su subjetividad, pero estos scores objetivos por lo menos estandariza un poco hasta la evaluación del paciente y nos da más o menos como una receta para seguir con estos pacientes. Aquí se los enseño ya un poco más de cerca. Este es el protocolo de la primera hora, o sea, cuando este paciente entra a su clínica o entra a una sala de emergencia. La mayoría de pacientes cuando están enfermos van a caer en medio, que es el Clinical Respiratory Score de 4 a 7 para nosotros. Si es menor del 4, están levemente, es una exacerbación leve. Si están en el 4 y 7 es moderada, y si están en el 8 es severa. Y esos pacientes se manejan un poco más agresivos, probablemente en el intensivo. Esa es la terapia estándar y está basada en 3 cosas. Beta agonistas de corta duración, anticolinérgicos y esteroides sistémicos. Cosas que ustedes ya manejan. La única diferencia tal vez es que les estoy enseñando un protocolo estandarizado. Nuestro paciente cayó acá, estaba moderadamente enfermo, entre un CRS de 4 a 7, pero en las exacerbaciones moderadas y leves las manejamos más o menos igual. A todos les damos salbutamol, obviamente. A todos les damos anticolinérgicos. Y el tratamiento se lo damos por 3 dosis cada 20 minutos. Y después de esas, entonces ya pasó la primera hora. Y entonces ya se vuelven a reevaluar estos pacientes. A los moderados tal vez los tratamos con nebulización, a los leves los tratamos casi exclusivamente con inhalador y separador. Y esas son las dosis, como pueden ver ahí. Si usamos el inhalador, les damos de 4 a 8 inhalaciones. A los más severos vamos a usar salbutamol de baja duración, pero a dosis muy altas. Vamos a usar 0.15 miligramos por kilo con un salbutamol continuo. 15 miligramos por kilo si se lo damos cada 20 minutos intermitente, o más comúnmente damos el salbutamol continuo, que es 0.5 miligramos por kilo por hora. Ahora, una pregunta: ¿nebulizador o inhalador en el área hospitalaria? Nosotros decidimos explorar eso allá hace, yo diría que unos 6-7 años, decidimos explorar eso en Texas Children's. Una de las ventajas de utilizar el inhalador cuando puedan, desde el principio, le da más credibilidad con los padres al inhalador, porque si se está usando en el hospital, eso quiere decir que ellos van a confiar que lo pueden usar en casa, si es algo que nosotros utilizamos en el hospital o en su clínica. Pero además el inhalador tiene la ventaja de que entonces ya cuando vamos a sacar a los papás a su casa, ya saben usarlo porque lo hemos estado usando durante el tiempo que han estado o en la sala de emergencia o hospitalizados. Entonces yo diría que nosotros ahora, cuando podemos usarlo, favorecemos al inhalador. Y es basado en algunos estudios sistemáticos en pediatría, de asma moderada hasta asma severa se ha utilizado, y la verdad es que se ha visto que el resultado final es equivalente. No hay diferencia entre que si usamos nebulizaciones o si usamos inhaladores. Clínicamente no hay ninguna diferencia, pero el tiempo de hospitalización se ha notado que tal vez un poco más bajo cuando usamos el inhalador. O sea que hacemos un trabajo más rápido, tal vez porque esa transición que necesitamos para los pacientes para mandarlos a su casa es más rápida.
Los anticolinérgicos. No sé si aquí utilizan los anticolinérgicos en las exacerbaciones agudas. Yo diría que la evidencia no es tan fuerte para estos, pero nosotros lo utilizamos porque el número para tratar es 16. O sea que si se lo damos a 16 pacientes, uno le va a favorecer. Y lo que nos da es si lo tenemos que usar tempranamente. La evidencia sobre los anticolinérgicos es que hay que usarlos tempranamente. Si ya se le trató el asma por 2 o 3 horas al paciente, ya es muy tarde. Se le tiene que dar en la primeras 2 horas de tratamiento, diría yo. Lo que ha comprobado es que a los niños que se les da los anticolinérgicos combinados, siempre combinados con el salbutamol, con un broncodilatador de corta duración, se disminuye la cantidad de pacientes que se tienen que admitir al hospital. Y por eso es que lo utilizamos nosotros, porque obviamente, de nuevo, así como de mi colega Eric, que él trabaja en la emergencia, y yo, nuestro meta es no hospitalizar niños cuando sea posible. Nosotros usamos el ipatropio de bromuro, y estas son las dosis y pesan de 5 a 10 kilos. Utilizamos 250 microgramos cada 20 minutos por 3 dosis. Y si son mayores de 10 kilos, 500 microgramos cada 20 minutos por 2 dosis. Esta es la evidencia, solo se las pongo así porque yo diría que de todas las cosas que estamos hablando aquí, una es el salbutamol, pero la otra, si no están utilizando esteroides en todos los pacientes que ven con terapia de asma, están haciendo algo mal, porque la evidencia a favor de los corticosteroides sistémicos es sumamente fuerte. Múltiples estudios aleatorios, controlados, demuestran que los esteroides sistémicos son muy importantes y tienen un papel muy grande en las exacerbaciones asmáticas. Entonces yo diría que solo les pongo un slide sobre esto porque la evidencia de esto ya ni se tienen que hacer más estudios. Esta es una pregunta que ya fue contestada. Hay que utilizarlos desde el momento que se ven los pacientes. Ahora, la pregunta es ¿cuál? Eso sí es una buena pregunta. No si se utilizan o no. Esa pregunta ya hay una respuesta. Es ¿cuál? Porque hay varios esteroides. Para nosotros hay 2 que podríamos utilizar. Una, la prednisolona o prednisona, o la dexametasona. Y la razón por la cual hemos decidido utilizar la dexametasona puede ser algo muy propio de donde yo practico y no necesariamente puede ser la mejor respuesta para ustedes. Los 2 funcionan igual. Ninguno funciona mejor que el otro, pero nosotros hemos decidido usar la dexametasona por varias razones. Uno es que es equivalente. Este es un forest plot, quiere decir que si los cuadros o los diamantes están hacia un lado u otro, favorecete un tratamiento versus el otro, y como pueden ver la mayoría están en medio, tal vez un poquito más hacia la dexametasona cuando se comparan los 2 tratamientos. Esta es la dosis que nosotros utilizamos. Hay otra razón por la cual utilizamos nosotros esto, porque la dosis, la cantidad de días que se estudió para la dexametasona son solo 3 dosis seguidas, mientras que la prednisona, ustedes saben, son de 5 días, ¿verdad? Entonces también podemos disminuir el número de días que le damos esto a los pacientes y se les da una vez al día en vez de tenérsela que dar cada 12 horas. Esta es la dosis que utilizamos nosotros, 0.6 miligramos por kilo hasta un máximo de 16 miligramos. Ahora, no existe, yo no sé si ustedes tal vez tengan, pero en Estados Unidos no existe una formulación comercial de dexametasona oral en líquido. Existe obviamente en tabletas, pero no todos los niños pueden tomar tabletas. Entonces lo que usamos es que usamos la inyección intravenosa, se puede usar oralmente y se puede, por supuesto, que dar intramuscular para los niños que no pueden tomar medicamentos. Se puede dar intramuscular, incluso se puede dar intravenosa, pero usualmente no es necesario. Entonces vamos a regresar a nuestro niño de 8 años con exacerbación moderada. Ya pasó la primera hora, le dimos el tratamiento inicial, le dimos dexametasona, le dimos salbutamol por 3 dosis y bromuro de ipatropio. Ese niño sigue alerta, pero todavía no está bien, tiene todavía mala respiración y todavía tiene sibilancias expiratorias e inspiratorias. Entonces decimos nosotros, basado en nuestro score respiratorio, que este niño sería un score de 2, ahí es 1, otro 1, aquí es 0,
otro 2, el score es de 6. Entonces decimos nosotros que la primera hora fue una respuesta incompleta y entonces lo seguimos tratando en nuestro protocolo. Y ahora vamos a considerar qué vamos a hacer en la segunda hora. Y la segunda hora vamos a dar el salbutamol más seguido o lo vamos a dar continuamente. Y vamos a considerar terapias adjuntas. ¿Qué son las terapias adjuntas? Bueno, hay varias. Nosotros en verdad nos enfocamos porque pensamos que aquí es donde está la mejor evidencia en el sulfato de magnesio. Esto lo necesitamos ver. Primero, ¿le damos salbutamol continuo o intermitente? Intermitente diciendo cada hora le vamos a estar dando un tratamiento, incluso se le puede dar más seguido y vamos a evaluar el niño. O le damos un salbutamol continuo, donde ponemos una dosis grande en un nebulizador y se lo dejamos puesto al paciente. Nosotros favorecemos dar, las dos opciones funcionan. Nosotros favorecemos dar el continuo, primero porque usa menos recursos, no tenemos que estar con un terapista respiratorio todo el tiempo asesorando al niño, sino que también se ha visto que algunas de las funciones pulmonares, no clínicas, pero funciones pulmonares en los niños son mejores cuando le damos salbutamol continuo. Tienen los mismos efectos secundarios, ninguno mejora más que el otro, pero nosotros preferimos dar el continuo. Ahora, el sulfato de magnesio. Eso es algo que nosotros solo consideramos dar como terapia adjunta, ya sea en la segunda o tercera hora de tratamiento de estos pacientes. Relaja el músculo suave e inhibe tal vez degranulación de algunas células que disminuyen la inflamación. Puede ser que incluso tenga algunos efectos directos sobre la inflamación. Lo que sí sabemos es que en prueba en los niños que tienen asma mejora la función pulmonar y los scores respiratorios, y esto nos lleva a una reducción de hospitalización de los niños a los cuales se los damos, y solo tenemos que tratar 5 niños para evitar una hospitalización. Ese es un número bastante bajo de NNT. Se utiliza más que todo en las primeras horas, cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento inicial. Si no responden bien, si dan los esteroides desde un principio y el salbutamol por 3 dosis cada 20 minutos, ya para cuando terminó esa hora, ya para entonces los esteroides deberían de comenzar a funcionar. Recuérdense, los esteroides funcionan de una manera que tienen que formar nuevas proteínas en el cuerpo, no son inmediatas, pero una hora después ya deberían de comenzar a funcionar. O sea que después de una hora pueden decir no hay una respuesta adecuada a los esteroides, al salbutamol, y aquí es cuando consideramos el sulfato de magnesio. La dosis que nosotros utilizamos ha sido basada en estudios que han comparado dosis altas a dosis bajas y hemos decidido utilizar la dosis alta, que es la 40 miligramos por kilo, dado como una sola dosis de sulfato de magnesio. Han habido estudios, ya existen algunos estudios que han visto alguna ventaja en niños muy severos en repetir una segunda dosis, ya en la tercera o cuarta hora del sulfato de magnesio, pero la evidencia para eso no es tan fuerte como la evidencia del uso inicial del sulfato de magnesio. Y aquí pueden ver el forest plot para esto. Esto es placebo contra magnesio. Si está del lado izquierdo, favorece al tratamiento y como pueden ver, fuertemente en los metaanálisis favorece al tratamiento con el sulfato de magnesio. Aquí les estoy enseñando ya nuestro protocolo en la segunda hora, que es básicamente el mismo protocolo, porque todo lo vamos a basar en nuestro score respiratorio. La diferencia es que ya entonces, ya en la segunda hora, ya estamos a un punto donde podemos considerar mandar a este paciente a su casa, si cumple con ciertos criterios. Esa es la diferencia. O la decisión después de la segunda hora va a ser continuar tratando a este niño o considerar admitirlo al hospital, que es donde yo ya lo veo, ya es cuando ya lo admiten al hospital. Entonces esta es la segunda hora y esta es la tercera hora, que usualmente ya para entonces o están en su casa o estamos pensando en hospitalizarlo. Entonces regresemos a nuestro caso clínico de niño de 8 años, que este fue un caso real que vimos nosotros. Primero tuvo una respuesta pobre a la terapia inicial
y decidimos darle magnesio, sulfato de magnesio, perdón, ese debería ser 40, no 50, 40 miligramos por kilo, y el buterol continuo 20 miligramos por hora basado en su peso por 2 horas. O sea que lo vimos por 2 horas más con este tratamiento, y a las 2 horas lo vimos de nuevo, ya estaba más alerta. Su frecuencia respiratoria estaba solo un poco elevada, pero ya estaba bastante bien, y su aireación en ambos pulmones estaba mucho mejor. Tenía solo con unas leves sibilancias expiratorias, ya no inspiratorias, sino que expiratorias, y su oxímetro de pulso sin oxígeno había subido a 96%. Se le observó prácticamente por 3 horas. Y su score respiratorio bajó desde el 7 que había estado hasta 1 con el tratamiento que le dimos. O sea que decimos que ahora tuvo una buena respuesta y ya podemos pensar en mandar a este paciente a su casa. Una pregunta: ¿es necesario una radiografía en el asma? La respuesta es no. No la tomen, por varias razones. Uno, primero, se ha visto que rara vez cambia el manejo de los pacientes. Solo entre el 5% de los pacientes van a tener alguna anomalía en su radiografía, y no saben si esa anomalía son atelectasis o si es una neumonía. Yo sé que los radiólogos creen que pueden saberlo, pero no es cierto. A pesar de eso, en nuestro hospital, estos son datos de nuestro hospital, no estamos haciendo un buen trabajo. La gran mayoría de pacientes, arriba son los niños admitidos y abajo son los niños que los mandaron a su casa. Hasta un 25% de niños, bueno, hasta cuando empezamos, un 38% de niños y un 70% de los niños les tomábamos radiografías y eran admitidos. Pero como pueden ver, hemos mejorado, porque hemos tratado de mejorar, pero todavía seguimos con más del 50% de los niños les tomamos radiografías cuando son ingresados, y el 25% de los que los dejamos ir a su casa. El de arriba es culpa mía, el de abajo es culpa de Eric. Eso es el protocolo de los pacientes ya admitidos, y solo se los pongo acá, no porque lo vamos a ver, porque solo para que vean que no es nada diferente. Sigue siendo basado en el score respiratorio, y eso nos dice qué hacer. Y no crean que ya cuando están ingresados los niños tenemos algo mágico que les damos cuando están ingresados. No, seguimos con el mismo tratamiento. Lo único diferente que hacemos es que consideramos, les damos su segunda dosis de dexametasona cuando están ingresados con nosotros, ya sea 12 o 24 horas después. Si pensamos que los podemos mandar a su casa tempranito en la mañana, se los damos 2 cada 12 horas. Si pensamos que van a estar más tiempo, se les esperamos hasta las 24 horas y les damos su segunda dosis de dexametasona. Y lo único otro que seguimos haciendo es espaciar sus tratamientos, ¿verdad? Si usualmente Eric me los ingresa a mí a los pisos cuando no los podemos mejorar más de cada 2 horas, necesitan tratamiento. Si no los podemos mejorar de eso, él decide, hay que ingresarlo, yo lo comienzo a manejar. Y entonces mi trabajo es espaciar esos tratamientos. Entonces estos son los criterios cuando ya los podemos mandar a casa, cuando ya no están utilizando oxígeno, se los admitimos en oxígeno, cuando su score respiratorio es menor o igual a 3, cuando ya les espaciamos sus tratamientos a cada 3 horas. Y les voy a demostrar algo sobre eso. Y por lo menos les dimos 2 de esos. Ya les dimos una educación sobre el asma. Tenemos un documento que se llama Plan Educacional del Asma, donde les enseñamos cómo utilizar el salbutamol inhalado con espaciador. Les enseñan cuándo tienen que usar sus esteroides inhalados, qué pacientes se les tiene que usar, y cualquier otro medicamento que vayamos a utilizar ya en el tratamiento externo de estos pacientes. Educación asmática completa, y ver que haya un seguimiento apropiado del paciente, que tengan disponibilidad de un pediatra o un médico general que los pueda ver ya cuando están fuera del hospital. Ahora, ¿por qué decidimos nosotros que cuando los llevamos a los pacientes a cada 3 horas ya los podemos mandar a su casa? Bueno, la respuesta de eso es no lo inventamos. Pero antes, y la mayoría de protocolos en Estados Unidos del asma, utilizan cada 4 horas. Dicen, cuando ya los pacientes están con salbutamol, tratamiento de salbutamol espaciados, cada 4 horas se les puede mandar a su casa. Eso también se lo inventaron, no hay estudios para eso. Solo decidimos, bueno, teníamos que escoger algo, y la mayoría decidieron que cada 4 horas era lo que los papás podían manejar en su casa. Entonces nosotros decidimos, eso es mucho, ¿por qué no
vemos cada 3 horas. Esta fue nuestra publicación donde cambiamos eso y vimos si en vez de mandarlos cuando ya estuvieran espaciados a cada 4, los mandábamos a su casa cada 3 horas. Lo publicamos en el 2018 y lo que vimos es que era igual de efectivo. No incrementó el regreso de los niños al hospital, los papás estaban contentos con que se podían ir a casa antes, entonces ahora el protocolo de Texas Children se utiliza cada 3 horas, es lo ya seguro para poder mandar a los pacientes a casa. Esto es nuestro plan de acción de asma, está en español y en inglés. Para los pacientes que hablan inglés, los pacientes que hablan español, les dice me imagino que ustedes han utilizado cosas muy similares, que les dice, pueden ver que hasta utilizamos las caras para decirle en dónde se encuentran. Y lo único que es que les dice a los pacientes cuáles medicamentos tienen que usar cuando están en una zona roja o una zona amarilla, se tienen que comunicar con su médico para ver si tienen que añadir esteroides tomados. A veces hasta les damos una receta extra de esteroides tomados por si tienen otra exacerbación. Pueden llamar a su médico y decir, mire, me dejaron una receta con esteroides tomados, ¿será que la comienzo otra vez? Digamos si ya pasaron 5 días después del tratamiento o 3 días después del tratamiento con dexametasona. Aquí se los estoy poniendo más grande para que vean las diferentes zonas. Verdes quieren decir que están bien. Amarillos quiere decir que tienen una exacerbación, pero tal vez no muy grave. Y roja, obviamente, es cuando les pedimos que definitivamente llamen a sus médicos o vayan directo al hospital. En resumen, el asma es una enfermedad común responsable de mucha morbilidad en niños y con altos costos. Y el tratamiento basado en evidencia protocolizado es importante. Por muchas de las razones que les enseñé hoy, es porque hay maneras muy efectivas de tratar a estos pacientes y disminuir su tiempo de estadía en la emergencia y en el hospital e incluso evitar hospitalizaciones. Y la base del tratamiento son cosas que ustedes ya conocen, los beta-agonistas de corta duración, esteroides para pacientes en el hospital. Y con esto los dejo, porque sí, teníamos un problema, pero al utilizar este protocolo no solo mejoramos. Ahí pueden ver dónde empezamos, ahí pueden ver dónde estamos hoy. No solo mejoramos, sino que incluso llegamos a tener días de niños incluso menos tiempo que hospitales similares a nosotros. Y pienso que ahora estamos haciendo mucho mejor trabajo en esto. Muchísimas gracias.